Hola jugadores y directores de juego, yo soy Rafa y esto es La Cantina del Rancor. La primera vez que hice una historia de rol me prestaron un libro que estaba machacado, con las hojas muy machacadas, yo tenía 25 años menos, y la historia fue escrita en un par de hojas de cuadrícula. En estas hojas pues lo único que había era una especie como de esquema y todos los personajes no jugadores señalados en lo que era la página del libro para poder ir a dicha página y utilizar el libro al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Bueno, que los libros de Al filo del imperio y demás, viendo lo que es la calidad del libro, la verdad es que da un poco de rabia tenerlos que utilizar y que se pueda estropear. Así que, ¿qué hago? Pues ahora todas esas historias las escribo en el ordenador, en Word, para, bueno, pues luego imprimirlas y quizá pues algún día subirlas a internet. Soy consciente, bueno, que cada vez que iba escribiendo una aventura nueva, personalmente pues consideraba que cada vez iban siendo mejores. Entonces, bueno, a la hora de escribir, ¿qué es lo que necesitamos? Lo primero, herramientas. En el juego de Al filo del imperio ocurre que, bueno, hay unos simbolitos que son pues el tema de lo que son los éxitos, los fallos, las ventajas y demás. Entonces, para esto, dentro de internet, pues han hecho lo que es el font, lo que es el tipo de texto, que aquí, bueno, abajo en la descripción dejaré señalado dónde está el link para poderos descargar dicho estilo. Lo segundo es tener escaneado o bajado lo que son los encabezados correspondientes de lo que son los esbirros, los rivales, los antagonistas, incluso el encabezado correspondiente de los vehículos. Esto, bueno, pues lo dicho, os lo escaneáis o os bajáis en lo que sería la imagen correspondiente de internet. ¿Esto cómo se hace? Dentro de lo que es el teclado hay un botón que mola un montón, que es el Imprint Pan, que tú le das y haces lo que es un pantallazo de lo que se está viendo en la pantalla, y con esto luego pues lo recortas la parte que te interesa y lo metes en una imagen de Paint. Eso es lo que yo os voy a enseñar en estos momentos, ¿de acuerdo? Bien, lo que hacemos es abrir el fichero que tenemos escaneado o hacer lo que sería un pantallazo. Os enseño lo que haría dicho pantallazo. Presionamos la tecla Imprint Pan, que hemos indicado anteriormente, y pegamos la imagen, ¿de acuerdo? Con el control C. Entonces llevamos dicha imagen a la esquina superior izquierda y con esto, dando a escape, podemos recortar el tamaño de la imagen hasta que solamente se nos quede lo que es el encabezado, y ya con esto simplemente pues habría que limpiar lo que son estas zonas que tienen otros colores para evidentemente borrarlo, pues ya sea con la goma o con el lápiz en blanco, para que de este modo pues tengamos un encabezado para poderlo utilizar con todas las fichas que hagamos en la aventura.
Vale, y con esto tenemos lo que sería el concepto de lo que queremos hacer y ya simplemente nos queda borrar los numeritos correspondientes para que nosotros, pues cada vez que hagamos un personaje, vamos, en este caso es el encabezado de los antagonistas, pues lo dicho, cada vez que hagamos un personaje nuevo, metemos nosotros pues los números que correspondan. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que hay que hacer. Lo guardamos en un archivo y lo tenemos pues para poderlo utilizar en todas las aventuras que hagamos. Guardar como y lo guardamos aquí. Y ya está. Bueno, recordad que bueno, esto no es para que vosotros comerciéis, sino que es para uso propio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, comenzamos a escribir la historia. Si dicha historia la tenemos en la cabeza, genial. Si resulta que la estamos todavía creando, o sea, tenemos unas ideas, entonces os sugiero que os hagáis, pues como he dicho antes, un guión. Esto es un ejemplo de lo que es el libro de Drácula de Bram Stoker, donde pues el mismo Bram Stoker se hace su guión antes de ponerse a escribir la aventura. Entonces, como dije en el anterior vídeo, hacemos lo que es el guión y vamos rellenando. A mí, bueno, una de las cosas que más rabia me da es tener un montón de ideas súper chulas, pero que no saber conectarlas unas con otras. No me refiero a lo que es el relleno, simplemente que lo que serían los títulos correspondientes. O peor, que resulte que no tenga un final lógico de lo que sería la aventura. Ya tenemos todas las herramientas, así que comenzamos a escribir. ¿Qué buscamos? Pues un tipo de texto que sea fácil de leer y que ocupe poco espacio. En mi caso, pues utilizo el tipo de texto Agency FB, que es un texto estrecho y bueno, pues a la hora de escribir, prefiero escribir esto en lo que serían en la página con 2 columnas mejor que en una. Además, que con las 2 columnas el espacio que ocupa lo que es el encabezado queda perfecto. Vamos escribiendo y cuando estamos pues, contando la historia nos vamos dando cuenta que aparecen pues naves extrañas, personajes extraños, o sea, Chiss, Twi'leks, Duros, Wookiees. ¿Qué ocurre? Que algunos de estos tipos de criaturas, lo mismo, pues bueno, no los conocemos. Entonces, bueno, incluso pues, los jugadores. Entonces, me gusta a mí en lo que es a la hora de escribir la aventura, buscar la imagen correspondiente de estas criaturas o estas naves para que de este modo poderlo enseñar a los jugadores. Luego aparte, esa misma imagen me servirá a posteriori para poder hacer lo que sería la ficha correspondiente en caso de utilizar fichas troqueladas para el juego. De modo que cuando estoy escribiendo, al final, cada vez que aparece un personaje o una nave, lo primero que hago es la foto, el encabezado y después las características de, bueno, pues de dicho personaje o la nave correspondiente. Sí que es verdad que cuando se trata de una nave cuyo fin es que sea destruida, no me preocupa buscar una imagen del piloto, ya que ese piloto pues no va a salir bajo ningún concepto en lo que es la aventura, por lo tanto no tengo por qué enseñar el careto del piloto. Terminamos de escribir la aventura y ya solamente nos queda el reparto de los puntos de experiencia. ¿Cuántos puntos de experiencia por aventura? Yo sugiero que como mínimo dar una cantidad de puntos de experiencia que el personaje, el jugador, pueda evolucionar a su personaje, ¿de acuerdo? Es decir, mínimo pues entre 20 y 25 puntos de experiencia. Si la aventura es un tanto larga, pues damos unos 40 puntos de experiencia y añadiendo 5 puntos de experiencia extra a
ciertas cosas que realmente no modifican lo que sería pues el final de la aventura, es decir, el cómo hemos llegado al final de la aventura, pero que sí añaden un valor a los propios jugadores. Es decir, hay pues dos formas de hacer la aventura: ir al grano o exprimir toda la aventura. Entonces, pues lo que serían las escenas en las cuales dicen, pues mira, saqueado todo el almacén de los malos, o no he abandonado a los personajes heridos mientras iba avanzando. Pues todas estas cosas pues, se pueden añadir esos 5 puntos de experiencia extra. Y con todo esto tenemos nuestra primera aventura para ser jugada. Y esto es todo por ahora. Un saludo y nos vemos en próximos vídeos.